título del mensaje, Fe bajo fuego, tiene que ver, porque al ver nosotros los eventos históricos de hace 2000 años, de la vida de Jesucristo, de su pasión, todo eso, es bueno que nosotros recordemos y sepamos los eventos históricos, cómo sucedieron, pero no podemos ni debemos de quedarnos nada más ahí en la información histórica. Tenemos que darle una aplicación a nuestros días, a nuestra vida personal, porque así como tuvo una aplicación en la vida personal de aquellas personas que vivieron y experimentaron esos eventos históricos, así también ahora nosotros, ¿verdad? Tenemos que también experimentar la practicalidad de los eventos, de las enseñanzas, de los sucesos en nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de la fe bajo fuego, muchas veces no podemos nosotros creer que Jesucristo tuvo que ejercitar fe cuando su fe fue probada. Y muchas veces ese malentendido lo tenemos porque no hemos acabado de comprender 100% que Jesucristo era 100% humano, como nosotros. Era la única manera en la que Él podía salvar a los humanos. Era la única manera en la que Él podía pagar por el pecado de los humanos, haciéndose Él exactamente igual a nosotros. Por eso dice la Biblia que Él experimentó todo lo mismo que nosotros experimentamos, hasta las mismas tentaciones que nosotros experimentamos, con la única diferencia es que Él no pecó, dice la Biblia, que Él no pecó. Pero era necesario que como humano Él pudiera, por eso se ve que desde chico su crecimiento, Él tuvo que aprender la palabra de Dios, Él tuvo que ir a la escuela, Él tuvo los mismos sentimientos que nosotros tenemos y todo. Y entonces, a través de los años que Él vivió aquí en la tierra, su fe tuvo que ir, como la nuestra, tuvo que ir creciendo, madurando, estableciéndose poco a poco. Y su fe estuvo bajo fuego y sobre todo principalmente en esa última semana. En esa última semana de su vida, su fe estuvo bajo fuego. ¿Okay? Ahora, es algo que nosotros tenemos que también aceptar, que todos nosotros, y sobre todo si usted se considera un cristiano, su fe va a pasar por el fuego de la adversidad. Su fe va a pasar por el fuego de la adversidad. Es una realidad. Los cristianos de aquel tiempo estaban pasando por muchas tribulaciones, muchos problemas. ¿Por qué? Porque el cristianismo era nuevo, era un movimiento nuevo, era, por así decirlo, una religión nueva. Entonces, tenían en contra al gobierno romano, tenían en contra al gobierno judío, a los religiosos, y tenían en contra a muchos de sus vecinos, familiares, amigos, que rechazaban el cristianismo, ya sea porque querían ser fieles al judaísmo. Y entonces la persecución que ellos experimentaban venía de diferentes fuentes constantemente. Ahora, nosotros tenemos esas mismas tribulaciones que ellos tenían. No, por eso es que cuando nosotros hoy en día tratamos el tema de la adversidad, los sufrimientos y la tribulación, a veces no nos llega mucho, no nos impacta mucho. ¿Por qué? Porque la tenemos bien suave aquí en los Estados Unidos. No es lo mismo como este mensaje, por ejemplo, ¿cómo le impactaría a una persona, a una familia que están viviendo allá en un país que está siendo atacado, que está bajo guerra, que están oyendo que caen bombas? ¿Verdad que sería diferente en cómo lo reciben el mensaje a como nosotros lo podemos recibir estando bien cómodos? Es diferente, pero es importante el mensaje porque la Biblia nos advierte que va a llegar un momento que vamos a pasar por una gran tribulación. Cada uno de nosotros va a haber un día, por eso dice la Escritura, que
que nosotros debemos mantenernos firmes para cuando venga el día malo. Quiere decir la Biblia que nos advierte que va a haber una experiencia en nuestra vida, un momento que va a ser terrible y que vamos a necesitar estar bien firmes en la fe para poder salir adelante. Y eso es lo que, por ejemplo, Pedro, escribiéndoles a los cristianos de aquel tiempo que estaban pasando, ¿verdad?, por tribulación, por esa persecución que había por esos 3 diferentes fuentes que les mencioné, les hace ver que una de las maneras que nosotros podemos manejar esos momentos difíciles de la vida, sobre todo esos grandes momentos difíciles de la vida, haciendo mano de la esperanza viva que tenemos, que es que algún día vamos a estar en la presencia de Dios y ahí ya no va a haber más enfermedad, no va a haber más problemas, no va a haber más persecución, no va a haber más muerte, no va a haber más guerra, nada de lo que nos desagrada de aquí va a haber allá, nada. Entonces les dice, ¿verdad?, que sí, vean hacia el futuro. Él quería que pudieran tener una posición, una cosmovisión como la tenía el apóstol Pablo cuando él dijo, miren, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, él quería que cada uno de nosotros pudiera tener esa cosmovisión, para que cuando vinieran los momentos difíciles y duros, pues pudiéramos estar preparados al punto de que pudiéramos nosotros decir, ¿qué es lo peor que me puede pasar a mí? Lo peor. Que yo muera es ganancia. Entonces lo que yo pueda pasar de tribulación, pues en realidad no es gran cosa. Por eso ahí en 1 de Pedro les voy a enseñar el versículo 6 y luego después el versículo 7. En el versículo 6 dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, y es en el contexto que les estoy diciendo, que les está diciendo, les espera una alegría inmensa cuando estemos en el cielo, allá en la presencia de Dios, en la gloria. Dice, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. ¿Cuál es ese tiempo breve? El tiempo que estemos aquí en esta tierra, porque aquí en este mundo, en esta tierra, es un mundo que está caído, afectado por el pecado. Nosotros somos seres caídos, afectados por el pecado, y por lo tanto no podemos evitar que vengan pruebas y tribulaciones a nosotros, porque aún no estamos en el cielo. Es allá en el cielo lo que anhelamos cuando decimos, no, yo quisiera que no, pues ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me quita esta tribulación? ¿Por qué no me quita esta enfermedad? ¿Por qué no me provee mi necesidad? ¿Por qué? Estás anhelando el cielo. Porque mientras estemos aquí, todas esas cosas van a ser posibles en nuestras vidas. ¿Okay? Entonces aquí Pedro les dice, ¿verdad?, a los hermanos que están sufriendo por la persecución, les dice, les espera una alegría inmensa allá en el cielo, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Tenemos que soportar. Ahora, con esta palabra de soportar, en el original griego da la idea de que no nomás las soporta uno como un mártir, ¿verdad?, sino que quiere decir que salimos victoriosos de ellas, que no nos vencen, sino que nosotros vencemos, somos más que vencedores, dice la Escritura, más que vencedores. Y ahí es lo que quiere ahí decir, ¿verdad?, por soportarlas, por salir adelante en medio de esto. Y como les decía, Jesucristo es nuestro ejemplo por excelencia, y como Él era 100% humano, Él también estuvo en momentos muy difíciles, muy duros en su vida, donde su fe fue puesta al fuego, y sobre todo en esas últimas semanas que Él vivió. Porque nomás pónganse ustedes a imaginar que si su fe no fue puesta a fuego cuando Él sabía que le esperaba la cruz. Él sabía que le esperaba la cruz, no le podía sacar la vuelta. Y ahora, ¿qué era lo terrible de la cruz? Bueno, lo terrible de la cruz es que el equivalente de su sufrimiento de Él, de sus padecimientos en la cruz, son equivalente a el sufrimiento de toda la humanidad pasada, presente y futura en el infierno.
¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él, sin conocer pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿Imaginan ustedes qué experiencia? ¿Mm? Que en ese momento Él cargó con el pecado de toda la humanidad pasada, presente y futura. Pagó por el pecado de toda la humanidad pasada, presente y futura. ¿Se imaginan ustedes? Por eso la Biblia enseña que es el equivalente al que hayamos sufrido todos en el infierno. Entonces su fe fue puesta a prueba por el fuego, dice la Escritura. Por eso fíjense lo que dice Hebreos acerca de él, Hebreos 12:2, dice, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Se fijan? Él sabía que venía la cruz, pero él también sabía que venía el que se habría de reunir una vez más en compañerismo con el Padre allá en el cielo. Por eso dice, y ahora se cumplió su felicidad que él esperaba al pasar por ese trago tan amargo que era la cruz. Se cumplió la bendición de volver a reunirse con el Padre en comunión allá en el cielo. Entonces, todo esto, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que debemos de creerlo. ¿Por qué? Porque vamos a pasar por tiempos difíciles. Todos, no hay ninguna persona aquí. En una ocasión una persona me dijo, pastor, ¿cuál es la fórmula? Usted dígame, porque para no tener problemas, para no pasar por sufrimientos, porque yo veo que a usted no le pasa nada. Digo, porque usted no vive conmigo, pues nomás por eso. Si viviera conmigo, vería, le digo, es más, una evidencia de que me pasa mucho es mi cabeza. Ahí está la evidencia máxima, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo Jesucristo mismo tuvo él que usar la esperanza, como humano tuvo que usar la esperanza viva de decir, estoy dispuesto a soportar todo lo que venga de una manera victoriosa, porque yo sé que lo peor que me va a pasar es volver a la presencia de mi Padre y tener comunión con Él y sentarme a la diestra de Él. ¿Será algo peor? Lo mejor, ¿verdad? Como dijo Pedro. Y eso es lo mismo que el apóstol Pablo también nos enseña allí en Romanos 8:18. Fíjense lo que dice. Dice, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada, si los comparamos con la gloriosa vida que nos dará junto a Él. ¿Se fijan qué diferente perspectiva? La perspectiva bíblica es, no son nada, no hagas tanto escándalo, hombre, no es nada. Pero para nosotros, yo he visto personas que cuando se les viene el día malo, la gran tribulación en su vida y todo, muchos hasta pierden la fe, se retiran de las cosas de Dios, de la iglesia, de todo. Yo les digo, hey, ¿por qué? No, pues no sé qué está pasando y voy a ver, ya que se arregle todo esto, entonces yo vuelvo. Es cuando más necesitas del Señor, cuando más necesitas de la adoración, cuando más necesitas del compañerismo del pueblo de Dios, cuando más necesitas que se te alimente de la palabra de Dios, cuando más necesitas de la iglesia, es cuando te retiras. Mira nomás. Y entonces aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice que no son nada comparados con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Y cuando habla de la gloriosa vida, pues está hablando de la gloria eterna, de la glorificación, que es cuando ya estemos en un estado perfecto en la presencia de Dios. Entonces, sí, ¿verdad? Vamos a tener una vida como la que más deseamos aquí, la que más deseamos aquí. Entonces, si vemos, ¿verdad?, que en el cielo pues va a haber esa gloria, en donde allá en el cielo ya no va a haber tribulaciones, no va a haber pruebas, no va a haber adversidad, no va a haber tentaciones, no va a haber guerra, no va a haber nada de lo que nosotros vemos
y experimentamos como algo negativo en nuestra vida, podemos preguntar, bueno, ¿y por qué el Señor mejor no hizo un sistema en el que no hubiera nada de eso? Y la cosa es que sí lo hizo el Señor ese sistema, pero está en el cielo, no aquí en la tierra. Aquí en la tierra tenemos que aceptar las consecuencias del pecado. Dice la naturaleza, dice la Biblia que la misma naturaleza está anhelando el día de la redención. Y así también nosotros es lo que anhelamos. Todo lo que nosotros nos quejamos, en realidad estamos anhelando el cielo. Todas nuestras quejas son contra las consecuencias del pecado y todo lo que deseamos es lo que el cielo nos ofrece. Entonces, tenemos nosotros que preguntarnos, entonces, ¿qué es el beneficio de que yo sufra, de que yo pase por momentos tan difíciles, tan duros, de tanto sufrimiento que los puedo pasar? ¿Qué es el propósito que tiene Dios? Bueno, fíjense, dice el siguiente versículo de 1 de Pedro 6, de capítulo 1, versículo 7, dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. O sea que el Señor dice, miren, yo no echo a perder nada, yo tengo propósito para todo, aún las cosas malas, negativas, consecuencias del pecado, yo las uso para un bien. Yo las uso para un bien. Y esto es lo que es mi primera razón por la cual yo permito la adversidad en tu vida, para que tú puedas ver si verdaderamente tienes una fe verdadera, auténtica, salvadora, o no, o si tienes una fe falsa. Porque verdad que sí hay fe falsa. El Señor Jesucristo nos lo advirtió, dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y va a llegar el momento en que Él mismo rechace a algunos y que le digan, pero Señor, si yo hice esto y yo fui a la iglesia y yo esto y yo era el pastor de la iglesia bautista en Coachella y bueno, tantas cosas que puede uno decir y Él decir, pues sí, pero no te conozco, apartados de mí. Entonces es importante que nosotros veamos los propósitos que tiene Dios hasta de las cosas que nosotros consideramos negativas y que no queremos en nuestra vida. Dios las usa para algo bueno. Por eso dice, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y aquí tenemos eso, dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. O sea, su fe está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Qué está diciendo? Mire, si usted quiere saber si su fe es auténtica, vea cómo reacciona ante las pruebas, ante las tribulaciones. ¿Se mantiene firme? ¿Se mantiene firme? Dice ahí, ¿verdad? ¿Se mantiene firme? Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, entonces, dice, les traerá mucha alabanza, gloria y honra. O sea que su fe pasa la prueba ante Dios, de que es una fe auténtica. Y cuando una fe pasa la prueba y Dios ve, ¿verdad? Y uno ve que mi fe es auténtica, entonces ahora tiene un segundo propósito. Primero, para darme cuenta si tengo una fe auténtica o no tengo una fe auténtica. Y en segundo lugar, si la tengo auténtica, dice ahí, que entonces el Señor quiere purificar esa fe auténtica que yo tengo, que se purifica como el oro. Dice que se purifica como el oro. Porque ustedes saben, ¿verdad? Que el oro, cuando está trabajando una mina de oro y se encuentra el oro, pues usted puede ver, por ejemplo, un pedazo de roca y usted dice, ¿esto es oro? ¿Aquí hay oro? No se va a poner esa roca en un anillo, ¿verdad? Porque está llena de toda clase de minerales y de metales. Y nada más hay pequeñas incrustaciones, gotitas de oro. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Meterlo a un horno que está ardiendo tremendamente para que se derrita todos esos metales, todos esos minerales, y entonces al derretirse,
ya se puede ver claramente cuál es el oro y cuál es basura. Y entonces el oro se aparta. Y todos los demás metales falsos que no tienen valor, que ahora sí ya los usan para otras diferentes cosas, pero el oro es el oro. Y se aparta. Entonces el Señor dice, yo estoy purificando tu fe y estoy permitiendo que pase por el fuego, por el horno de la purificación, para que tú veas ahí lo que verdaderamente es de valor y lo que no es de valor, y deseches lo que no es de valor, y lo que es de valor lo retengas, como el oro, lo retengas. Entonces tiene propósitos Dios mucho muy buenos para nosotros en todo esto. Ahora, cuando nosotros vemos en esta semana de lo que es la Pascua, los eventos que incluyen son la entrada triunfal, que es lo que se le llama el domingo de Palmas o de Ramos, que va a ser el próximo domingo, ¿verdad? Está el arresto de Jesucristo y los falsos juicios que le hicieron, ¿verdad? Su pasión cuando Él está sufriendo en manos de los soldados, y la crucifixión, la resurrección y la ascensión, ¿verdad? Cuando Él por fin, esa esperanza viva que Él podía ver, se cumple al volver a la presencia del Señor. Ahora, quiero que veamos y comparemos de estos eventos que son históricos de hace más de 2000 años atrás, y podamos aplicarlos a nuestra vida, principalmente en cuanto a nuestra fe, para que podamos nosotros determinar acerca de nuestra fe, cómo está nuestra fe, qué clase de fe tengo yo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver primeramente en cuanto a esa entrada triunfal. Dice que Jesús estaba en el centro de la procesión. En esta procesión, cuando Jesucristo vino con sus discípulos para entrar en Jerusalén en esa última semana de su vida, dice que toda la gente lo rodeaba y gritaba, alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. ¿Qué estaban haciendo la gente? La gente estaba reconociendo a Jesús de Nazaret como el cumplimiento de las profecías, que ese Mesías esperado había llegado, y que ese Mesías, ¿verdad?, habría, así como David, de volver a Israel a ser un reino poderoso y el más importante de todo el mundo, como fue en el tiempo de David. Y por eso, ¿verdad?, lo relacionaban hijo de David, y también por descendencia, ¿verdad?, que tenía derecho al trono. Y entonces lo estaban alabando, ¿verdad?, y recibiendo todo, dice la Biblia, y todo Jerusalén salió a recibirlo, y lo recibieron con palmas, ¿verdad?, que era señal de que lo consideraban el rey. Así se recibían los reyes, ¿verdad?, con palmas, dándoles la bienvenida. Entonces lo estaban considerando el rey que venía, ¿verdad?, como cumplimiento de las profecías. ¿Okay? Esto fue la entrada triunfal a Jerusalén. Ahora, les voy a enseñar otro pasaje 5 días después de esto. ¿Okay? 5 días después de esto, en Lucas 23, y dice, Pilato discutió con ellos, con la gente y con los líderes religiosos, porque quería poner en libertad a Jesús. Ya 5 días después, ya Jesucristo había sido arrestado falsamente, con juicios falsos, y estaba arrestado, pero las autoridades judías no podían ejecutar a nadie porque estaban bajo el gobierno romano. Tenían que ser el gobierno romano el que ejecutara a alguien. Por eso se lo llevaron a Pilato y le exigían, queremos que esta persona sea ejecutado. Pero dice ahí, ¿verdad?, que la multitud seguía gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y por tercera vez insistió Pilato, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Dijo, les voy a calmar sus ansias de sangre y le voy a dar unos latigazos y ya que quede libre. Ahora, pero fíjense, 5 días después, ahí en el mismo lugar, en Jerusalén, ahora la gente está gritando,
Hosana, Hosana, al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y bueno, alabanzas, alabanzas, alabanzas. Y ahora maldiciones, maldiciones, maldiciones. ¿Okay? Versículo 23 dice, pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte, como la gente reclamaba. ¿Okay? La gente reclamaba, toda la gente que lo recibía como rey, ahora reclamaba que lo crucificaran. Dice, como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, prefirieron a Barrabás, que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Fíjense nomás, ¿qué preferencia tuvieron ellos? Prefirieron a un criminal que a Dios encarnado, que al Mesías. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué cambiaron tanto la gente? En 5 días, ¿por qué cambiaron tanto? ¿Qué pueden ser las razones por ese cambio? Bueno, pues pueden ser varias, ¿verdad? Hay muchas razones posibles, pero considerando, pues, puede ser que sus palabras no coinciden con su corazón, que verdaderamente eso de que Hosana, Hosana, eran nomás como el Señor acusaba a Israel. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y así estaba también el pueblo de Israel ahí en los tiempos de Jesucristo. Su corazón estaba lejos de él, por lo tanto, pues decían lo que decían. Tenían religión, pero no una relación, ¿verdad?, con Dios. Eran religiosos nada más. Y también, ¿verdad?, que eso es lo que yo veo principalmente, que es donde quiero que lo apliquemos a nosotros. Tenían una fe casual, no comprometida. Y aquí es donde voy a desarrollar el mensaje, ¿verdad?, sobre la diferencia entre una fe casual y una fe comprometida. Porque de acuerdo a las estadísticas se nos dice que la gran mayoría de los habitantes aquí en Estados Unidos son cristianos. Ahora yo les pregunto, ¿qué es lo que prevalecerá entre esa gran mayoría? ¿Una fe casual o una fe comprometida? ¿Qué será? Bueno, pues por eso tenemos que ver qué dice la Biblia, vamos a aplicar lo que vemos, ¿verdad? Porque, hermanos, la humanidad, nosotros los humanos, siempre hemos sido igual. Entonces las lecciones que nosotros podamos aprender de los eventos de hace 1000, 2000 años atrás, en la vida de Jesucristo y las personas que estuvieron envueltas ahí, la aplicación es para nosotros también, porque seguimos siendo igual. Ahora, ¿por qué el cambio? Si vamos a estar viendo la diferencia entre una fe casual y una fe comprometida, vamos a entender, porque por comprometida es más fácil que podamos entender, ¿verdad?, lo que queremos decir por comprometida. Porque todos estamos siempre bien comprometidos aquí en esta vida, ¿verdad? Estamos comprometidos a pagar la casa, a pagar la renta, a pagar el carro, a pagar las utilidades. Son compromisos que tenemos y que debemos de cumplirlos, ¿verdad? ¿Verdad que no los ve usted como una opción? Ninguno de esos. No dice, ¿sabe qué? Le llamo al banco de donde pago la casa. ¿Sabe qué? Les quiero nomás decir que ahora no me nace, no traigo ganas de dar el pago. ¿Haría eso? No se puede. Usted dice, no, oye, ya tengo un compromiso ahí, ¿verdad? Ya lo tengo y eso ya se tiene que hacer, ¿verdad? No lo puedo hacer. Entonces, miren, la palabra compromiso casual, que es una palabra que es más, como les digo, más fácil que se nos escape el significado. Esto es lo que significa, sin intenciones definidas ni serias. Eso es lo que es casual. Como vemos aquí, ¿verdad?, en este pasaje, cuando recibieron a Jesucristo, en ese domingo de Palmas que lo recibieron como rey, sus intenciones no eran serias de verdaderamente apoyarlo como el Mesías. No tenían intenciones, porque para ellos el Mesías pues iba a tener que derrotar a los romanos y una vez más recuperar el reino para Israel. Entonces ellos en realidad no tenían intenciones de pagar el costo de seguir a Jesús, al Mesías.
como Mesías. No tenía ninguna intenciones de eso. ¿Okay? Era una fe casual la que ellos tenían, no continuando concienzudamente. O sea que no hay fidelidad. No hay fidelidad. ¿Ustedes vieron en esa gente fidelidad para Jesucristo? No, porque lo rechazaron. Lo rechazaron. Falta de alto grado de interés o de devoción. ¿Okay? No había ningún interés, no había devoción. Y lo mismo, quiero que vayamos viendo esto en una manera personal. ¿Cómo está mi fe? Yo tengo, ¿verdad? Soy serio en las cosas del Señor. Soy fiel concienzudamente porque yo sé a quién sirvo y en quién creo. Mi grado de interés por las cosas de Dios son altos. Tengo una devoción por las cosas de Dios. Hecho sin intención o compromiso serio. Yo estoy seriamente comprometido con el Señor a servirlo a Él de acuerdo a los dones y talentos que Él me ha dado, ¿verdad? Porque eso es el llamamiento que el Señor nos hace a servirles de acuerdo a nuestros dones y talentos que Él nos ha dado. Entonces no podemos decir, yo no sé cuál es el llamado que Dios me ha hecho a mí, ¿sí sabe? Dios no va a hacerlo un misterio ni algo difícil para que nosotros podamos descubrir. Dice, yo te hice de esta manera, te di estos dones, te di estos talentos, así es como quiero que me sirvas. Entonces, eso es lo que es una fe casual. Vamos a empezar a compararla. ¿Okay? La fe casual es centrada en uno mismo y la fe comprometida está centrada en Cristo. Es decir, que la fe casual se trata de mí. O sea que la fe casual es una fe que se le conoce también como una fe de buffet. Cuando usted va a un buffet, ¿qué hace? Usted escoge lo que quiere, ¿verdad? Entonces, la fe de buffet, usted escoge lo que quiere creer, lo que quiere vivir, lo que me gusta, lo que no me gusta, pues no, yo tengo la opción de no comerlo, lo dejo acá. Y así es esa fe casual, ¿verdad? Que está centrada en uno mismo, lo que yo quiera, lo que a mí me guste, lo que a mí me convenga en el momento. Entonces, se trata de mí, no de Cristo. No de Cristo, se trata de mí. Esa clase de fe que está centrada en uno mismo, es una fe egoísta, ¿verdad? Egoísta de uno mismo. Dice aquí la Escritura, cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, o sea, aquí ya este pasaje es cuando ya iba llegando a las puertas de la entrada a Jerusalén, cuando iba ya cerca, dice, cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. ¿Okay? Vemos, ¿verdad?, que venían siguiendo a Jesucristo y alabándolo por todas las maravillas y señales que Él había hecho. Entonces, cuando nosotros vemos por qué lo estaban alabando a Jesucristo, vemos, ¿verdad?, ahí la clase de fe que ellos tenían, ¿verdad? Su alabanza fue motivada por una actitud de Jesús, ¿qué puedes hacer por mí? Habían visto que Él sanaba enfermos, habían visto que Él multiplicaba el pan, multiplicaba los peces, habían visto que Él resucitaba muertos, habían visto que tenía control sobre la naturaleza, habían visto que hacía pescas milagrosas. Bueno, tantas maravillas y señales que Él hacía de tal manera que ¿a quién no le conviene seguir a una persona así? Qué conveniente es seguirlo y decir, sí, Él va a ser mi rey. Qué bárbaro. Ya, estableciéndolo como rey. ¿Quién va a necesitar de trabajar? ¿Usted cree que va a necesitar de trabajar si Él puede
milagrosamente multiplicar el pan, multiplicar los peces. Él puede, si Él quiere, milagrosamente hacer que la cosecha se dé ya y todo lo que sea necesario. Vamos a tener mucho más beneficios que los que tienen los de Estados Unidos. Estaban encantados con Jesucristo, ¿verdad? Por sus poderes milagrosos. Lo alabaron porque Él los estaba sirviendo. Los estaba sirviendo. Y muchas veces, hermanos, tenemos que entender, hoy en día, hermanos, la mentalidad de la mayoría de las personas es eso. Si se fijan, hoy en día, cómo una persona puede buscar una iglesia. Y busca una iglesia no diciendo, ¿dónde puedo ser yo de bendición? ¿Dónde puedo yo ayudar más? ¿Dónde tienen más necesidad de mí? Si no dicen, a ver, voy a buscar una iglesia que me dé más. A ver, esta iglesia, sí, esto me gusta aquí. Esto, sí, esto aquí, no, tiene muchas cosas que me puede dar. ¿Se fijan cómo hoy en día se busca una iglesia? ¿Qué me puede dar? No, ¿qué puedo dar yo? Completamente opuesto a como era en el pasado la iglesia aquí en Estados Unidos, que era de esa manera. Y ahora no. ¿Cómo me pueden servir? La gente ya no piensa, ¿de qué manera puedo servir yo aquí en la iglesia? No. ¿Cómo me pueden servir? Y si no estoy convencido de que me están sirviendo y llenando mis necesidades, ahí nos vemos. Lo alabaron porque vieron en Jesús una manera de ser librados políticamente de los romanos. Sí, decían, el Mesías va a establecer el reino y va a terminar con el dominio romano. Pura conveniencia, egoísmo. Todo era para ellos, pensando en ellos. Dice, unos días más tarde, en el juicio, vieron a un Jesús golpeado y desfigurado, un hombre que ya no parecía un libertador o un conquistador, y muy fácilmente pudieron cambiar a crucifíquenlo pues. Si no me va a poder servir, si no me va a poder dar todas esas bendiciones que yo esperaba, pues crucifíquenlo. ¿Para qué lo queremos? Y muchas veces, ¿verdad? Así puede ser la fe hoy en día también. Una fe casual, centrada en uno mismo nada más y no centrada en Cristo. Ahora, si se fijan ustedes en el pasaje, vimos que venían alabando a Jesucristo por los milagros que habían visto. Por los milagros. ¿Se fijan? Veían milagros y, ahora sí creo. Ahora, déjenme les pregunto, a ver qué piensan ustedes. ¿Necesitamos ver o experimentar milagros para creer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nomás digan sí o no. ¿Okay? La mayoría dijo que no. ¿Okay? Fíjense, hoy en día, hermanos, la mayoría de las iglesias que han crecido, que están creciendo, son iglesias que le ofrecen a las personas que ahí ellos van a ver milagros. He visto, ¿verdad?, en websites, congregaciones que dicen que aquí en esta iglesia usted va a poder experimentar toda clase de maravillas y señales y milagros cada vez que el pueblo de Dios se reúne. Cada vez que el Espíritu cae sobre la iglesia, toda clase de milagros se van a ver. Y eso atrae a la gente. Atrae a la gente. Entonces se está promoviendo una clase de fe que sea dependiente de ver milagros. De ver milagros. Se está haciendo esa clase de fe. Y aunque los milagros sean falsos, o digamos que sean reales, ¿qué enseña la Biblia en cuanto a eso? De necesitar evidencias sobrenaturales para poder tener fe en Dios y poder confiar en Él. Fíjense lo que nos advierte Jesucristo, dice, son las personas malvadas y pecadoras las que quieren ver un milagro como una señal de Dios. Pero no se hará ningún milagro para probarles nada, dice, la única señal
será el milagro que le sucedió a Jonás. Entonces Jesús se fue de ahí. ¿A qué se refería por el milagro que le sucedió a Jonás? Siempre que vemos, ¿verdad?, lo de Jonás, que lo hace referencia a Jesucristo, es en referencia a su resurrección. Que así como Jonás estuvo 3 días en el estómago de ese pez y luego salió, dice así, el Hijo de Dios 3 días y luego resucitará. Entonces, ¿qué está diciendo? Les dice, no necesitan ver ningún milagro. Díganme ustedes si hay un milagro mayor que la resurrección de Jesucristo. No hay nada más grande, la resurrección de Jesucristo. Y está diciendo, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Ver que se multiplique el pan o los peces o esto o lo otro? No es nada en comparación a la resurrección de Jesucristo. Dice, eso es todo lo que van a tener de señal, de milagro de parte de Dios. Es por eso, ¿verdad?, que cuando Jesucristo resucitó y se les apareció a los discípulos, ¿verdad?, pues estaban ellos sorprendidos, ¿verdad? Pero uno de los discípulos no estaba ahí. Y cuando volvió, que le dijeron, está vivo, se nos apareció, resucitó. Él dijo, no les creo, no. Sí, de veras, aquí estuvo. No. Yo voy a creer, pero hasta que lo vea, y no tan solo que lo vea, pero que yo toque sus heridas, porque yo vi, ¿verdad?, sus heridas, yo vi que murió. Así es que no les creo ese cuento, ¿eh? Me están queriendo dar a tole con el dedo. Yo no creo. Y entonces Jesucristo, ¡pum!, se les aparece estando ahí, él también, ¡pum!, lo ve. Y el Señor Jesucristo le dice, Tomás, ven, tócale. No, ya ni... Tócale, ven para que veas. Y luego le da estas palabras, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto, sin embargo creen. Sin embargo creen, que no necesitan ver algo sobrenatural, no necesitan ver un milagro y pueden creer en la palabra de Dios. Pueden creer en eso. Número 2, la fe casual es guiada por la religión. Y la fe comprometida es guiada por la relación con el Señor. Una es religiosa y la otra es espiritual. ¿Por qué? Porque está basada en una relación personal con el Señor. Eso es lo que es la espiritualidad. Esa unión, ese contacto, esa comunión con el Señor, que dice la Biblia que es espíritu. Entonces es una fe espiritual, guiada por una verdadera relación. ¿Okay? Que eso es algo que era por así decirlo, el grito con el que se inició el movimiento de los evangélicos, que era, nosotros tenemos relación y aquellos tienen religión. Y entonces se empezó a usar eso para evangelizar, porque se les preguntaba a las personas, ¿tienes una relación personal con Jesucristo o nomás tienes religión? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es la diferencia? Se dan cuenta, ok, mira que así, y se evangelizaba la gente en base a eso cuando el movimiento evangélico empezó a tener auge. Entonces, hay una gran diferencia entre tener religión y tener una relación personal con Cristo. Por eso, mismo Jesucristo en Juan 15:5 dijo, de lo contrario, dijo, separados de mí, es decir, sin una unión vital conmigo, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Si verdaderamente tú no tienes una relación personal, una unión vital con Él, nada vas a poder hacer que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al agrado de Dios, que sea espiritual, que verdaderamente sirva para el extendimiento del reino de Dios. No, nada podéis hacer. Sí, podrás hacer muchas cosas religiosas, pero no espirituales. Nada podéis hacer espiritual, nada. ¿Okay? Por eso se requiere de esa unión vital con Él.
Y ahí pone el ejemplo, ¿verdad? De las uvas, cómo es necesario, ¿verdad? Que estén las ramas bien conectadas al tronco y el tronco bien enraizado, sacando la savia que sube y alimenta y da fruto. Dice, solamente así, cuando estás conectado a mí, entonces sí vas a poder hacer las obras que yo determiné antes de la fundación de los siglos para que tú llevaras a cabo. Entonces sí. Entonces, pero hermanos, hoy en día la mayoría de la gente se conforma con ser religioso. ¿Qué es más fácil? Díganme ustedes, que tome menos sacrificio, menos esfuerzo, menos autonegación. ¿Qué es más fácil? ¿Ser carnal o ser espiritual? Ser carnal, porque eso es natural en nosotros. Es natural. El ser espiritual, ahí, esa es la lucha espiritual. Ahí es donde se requiere la autonegación. Ahí es donde se requiere el negarse a sí mismo y seguir a Cristo en obediencia. Y entonces eso es lo que es la espiritualidad, muy diferente. Entonces, pues la fe casual es nomás guiada por la religión, mientras yo vaya a la iglesia y haga algo y todo eso, yo estoy bien con Dios, yo no tengo que, no, el pastor y que para acá y quejas y ya veo mal aquí, ya veo mal allá y todo. La religión, hermanos, es el intento del hombre por estar en correcta relación con Dios a través de sus propios esfuerzos, o sea, a través de lo que yo hago. Entonces, una persona religiosa considera que está bien con Dios por lo que hace. Por lo que hace. Yo hago esto, hago lo otro, yo estoy bien con Dios. Yo estoy bien con Dios. Esa es la base de la seguridad de su salvación. Fíjense, lo que yo hago. Y pues, por buenas obras que pueda uno hacer, ¿verdad? Son la base. El pertenecer a una iglesia. Pertenecer a una iglesia. El seguir ciertos rituales, ¿verdad? De esa iglesia. Siguiendo los 10 mandamientos, hay personas que así lo ven, por haber nacido en un hogar cristiano, porque es lo popular, lo que la mayoría esté haciendo en el momento. Porque fíjense, esto es muy común, lo que la mayoría está haciendo en el momento. Fíjense, aquí en realidad en todos los Estados Unidos se está usando este método. Cuando una iglesia va a comenzar, con mucha anticipación empiezan a usar todos los medios de comunicación para estar diciéndole a la gente, esta iglesia va a comenzar en nueva, y esta iglesia esto, y esto, y esta iglesia, para que la gente empiece a decir, oh, yo quiero ser parte de algo nuevo. Yo quiero ser parte de algo nuevo. Cuando una persona piensa así, díganme ustedes verdaderamente, ¿qué clase de fe tiene? ¿Una fe casual o una fe comprometida? ¿Una fe religiosa o una fe espiritual? Cuando una persona piensa así. ¿Estoy exagerando yo? ¿O sí pueden ver con claridad qué clase de fe se tiene? Porque para mí, yo digo, pero ¿cómo? Porque están anunciando y esto y lo otro, y yo quiero ser parte de algo nuevo. Me voy a olvidar de mi iglesia, de mis convicciones, de dónde el Señor me puso, de, bueno, tantas cosas que ahorita puedo darles una listota grande por la cual se me hace a mí una locura el decir, oh, yo quiero ser parte de este nuevo movimiento, sin saber ni siquiera qué creen, qué es la doctrina, qué van a practicar, nada, nomás la novedad. La novedad es todo lo que me mueve, lo que me arrastra. Entonces es una fe casual. Esta es una fe casual. ¿Ok? Número 3 y última. ¿Ok? La fe casual es guiada por las circunstancias, mientras que la fe comprometida es guiada por convicción. ¿Se fijan que hay una gran diferencia entre qué es lo que me mueve a mí, qué es lo que al final de cuentas determina lo que yo hago, si son las circunstancias o es mis convicciones bíblicas? ¿Se fijan que hay una gran diferencia?
Hay una gran diferencia. Porque fíjense ustedes cómo respondieron de acuerdo a las circunstancias, las personas ahí en los eventos de la última semana de Jesucristo. Dice, en el desfile, cuando Jesucristo entraba a Jerusalén el domingo de Ramos, dice, estuvo de moda ofrecer alabanzas, todos lo hacían. Ahí era lo que se acoplaba, sí, Hosana, Hosana, y agarra, yo también lo recibo de todo. Pero en su juicio de Jesucristo, hablar en nombre de Jesús era arriesgado, posiblemente incluso amenazante para la vida, ¿verdad? Porque ahí estaban los líderes religiosos en control de la situación y viendo, a ver, ¿quién va a apoyar a Jesús el Nazareno? ¿Quién va a tener convicción de decir, Él es inocente, crucifiquen a Barrabás, Él es inocente? A ver quién se va a atrever a tener convicción para hacer eso. Todos dijeron, no, aquí están los fariseos, los saduceos, los escribas, los ancianos, los sacerdotes, todos están viéndome. Crucifíquenlo, crucifíquenlo, eso es lo que conviene ahorita, crucifíquenlo. Y muchas veces nosotros también así decidimos qué es lo que me conviene en el momento. ¿Y qué es eso de las convicciones? Déjenselo al exagerado y legalista del pastor. Déjenselo para la predicación, pero no para la realidad. Porque así hay personas que me han dicho, pastor, es que hay que ser realistas. Entonces las convicciones bíblicas no son realistas. La palabra de Dios no es realista. El honrar a Dios no es realista. Lo que es realista es el que te ganes un dinerito extra al contar una mentirita o al esto o el otro. Entonces eso es lo que es realista. Las convicciones de ser honrado y decir la verdad quedan fuera porque no te van a hacer ganar lo que podrías ganar. Entonces ya la mentalidad de uno es relativista como el mundo. Ya no es uno que crea los absolutos de la palabra de Dios. Ya no cree uno en eso. Es una hipocresía decir eso. Entonces, es guiada por las circunstancias la fe casual y no por las convicciones. No por las convicciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Guiarnos por las puras convicciones, cueste lo que cueste. ¿Cómo vivieron muchos de los cristianos en el tiempo del Nuevo Testamento? Por convicciones. ¿Y qué les costó vivir por convicciones? Hasta la vida. Hasta la vida. Nomás pónganse a pensar ustedes estar en esa situación en las que llegue los romanos, ¿verdad? Un grupo de soldados romanos a su casa. Ya el César estableció que todos los que están bajo el gobierno romano tienen que verlo como Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder absoluto. Él puede decidir quién vive y quién muere. Por lo tanto, yo soy Dios. Y por lo tanto, todos tienen que declarar que César es Señor. Entonces iban a su casa y les pedían que ante una estatuilla del César que declararan, sí, César es Señor, ok, tú, César es Señor, pero el cristiano de convicción decía, no, Cristo es Señor. Y les daban 3 oportunidades. Ok, te voy a dar otra oportunidad, ok, porque vas a sufrir consecuencias, y las consecuencias, hermanos, no eran que les dieran un manotazo o un cachazo o algo, no, al circo romano. Esas eran las consecuencias. Y ustedes saben lo que era eso tan horrible. Buscaban la manera en la que la persona sufriera lo más posible. ¿Se imaginan ustedes qué sufrimiento es para los padres que lo lleven con toda su familia, sus niños, y luego diseñen su castigo, que usted como padre pueda ver primero cómo las fieras se devoran a sus hijos? Nomás porque no dijo, el César es Señor. Usted se mantuvo firme en su convicción y dijo, no, Cristo es Señor. Vámonos. Vamos a suponer que usted estuviera en esa situación, ¿qué haría?
¿qué haría? Ahí están las circunstancias y ahí están las convicciones. ¿Cómo actuaría usted? ¿Por convicción o por las circunstancias? ¿Verdad que es dura la palabra de Dios? Es dura la palabra de Dios, pero la Biblia dice que la palabra de Dios sí es dura, porque es un espejo que nos hace ver exactamente cómo estamos. Cada vez que me presento ante el espejo, yo veo la dureza del espejo, todo lo que me dice la verdad acerca de mí, de cómo han pasado los años y los estragos que han hecho. Entonces, así la palabra de Dios también nos revela la verdad sin ninguna mentira. Yo nunca he visto que el espejo de mi casa, que yo al verme, me vea con un copetote. Nunca me ha hecho eso el espejo. Siempre me ha hecho ver la cruda realidad. Así también la palabra de Dios nos hace ver la cruda realidad de nosotros mismos, de nuestros seres queridos. Nos hace ver. ¿Con qué propósito? De que nos arrepintamos y vemos que estamos mal. Que nos arrepintamos y no que sigamos firmes en aparentar. ¿Qué ganamos con aparentar? De vivir nomás con las circunstancias. ¿Qué ganamos? Es por convicción que debemos de vivir. Por pura convicción es como debemos de vivir. Por eso, fíjense, el apóstol Pablo también diciéndoles a los tesalonicenses que toda esa área, todos los cristianos estaban pasando por tribulaciones, por pruebas, y les dice, con todo esto en mente, amados hermanos, o sea, con todo esto en mente de la persecución y de todos los sufrimientos que puedan estar ustedes teniendo, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como por carta. ¿Qué está diciéndoles? Que vivan por convicción o por conveniencias, por circunstancias. ¿Qué les está diciendo que vivan? Porque eso es lo que es la convicción. El que yo estoy convencido que la palabra de Dios es verdad y la voy a obedecer, cueste lo que cueste. Esa es convicción. Esa clase de obediencia que me puede llevar hasta la muerte. Pero pues, ¿qué le haces si la muerte es ganancia? Yo voy a vivir para Cristo. Voy a vivir para Cristo si la muerte es ganancia. No tengo ningún problema con eso. Entonces, por eso les dice, manténganse firmes, aferrados a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Hubo un personaje en la historia que estando en un juicio en el que le pedían que renunciara a sus convicciones bíblicas, a sus condiciones bíblicas, que renunciara, porque consideraban que con sus convicciones bíblicas y su predicación bíblica, según esto, estaba envenenando a la gente con eso y necesitaba él arrepentirse y renunciar a sus creencias. Y esto fue lo que él le respondió a esa corte, les dijo, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. ¿Quién fue ese personaje? Martín Lutero. Martín Lutero. Dijo, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios, diciendo, estoy prisionero por las convicciones bíblicas, no puedo ir a ningún otro lado, no puedo hacer ninguna otra cosa más que lo que la palabra de Dios dice. ¿Puede usted decir eso? ¿Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios? ¿O estamos cautivos a nuestra carne, a nuestro egoísmo, a nuestras conveniencias, a nuestros deseos egoístas? ¿A qué estamos cautivos? Miren, vamos a resumir lo que hemos visto. La fe casual está centrada en sí mismo. La fe casual está guiada por religión y la fe casual está guiada por circunstancias. ¿Ok? Se los estoy poniendo este último resumen para que podamos determinar al compararlos cuál es mi fe. La fe comprometida es una fe centrada en Cristo,
Es una fe guiada por la relación con Él y es una fe que está guiada por convicción. ¿Okay? ¿Cuál es? Aquí nomás en esta presentación, aquí está todo el mensaje que les prediqué. Tal vez ustedes digan, pastor, la próxima semana no nomás podría presentarnos el resumen y ya. Y se ahorra muchas palabras. Ahora, un último pensamiento, hermanos, que es bien importante. La fe es solo tan buena como el objeto de su fe. Como el objeto de su fe. Piénselo, medítelo. ¿En dónde está puesta su fe? Ese valor y ese poder va a tener su fe. ¿En quién está puesta su fe? Verdaderamente. Verdaderamente. Vamos a orar. Todos con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, es tiempo para que podamos ahora nosotros responderle a Dios. Dios nos ha hablado y ahora nosotros necesitamos hablarle a Él, responderle a Él. Si usted ha descubierto que en realidad no tiene una fe salvadora, una fe auténtica, tiene una fe centrada en sí mismo, guiada por la religión, por las circunstancias, necesita arrepentirse, necesita ser humilde, sincero ante Dios y rendirse ante Dios. Porque eso es importante, rendirse ante Dios. Porque mientras no nos rindamos ante Dios, quiere decir que seguimos peleándole a Dios con argumentación, con engaños, y el único que se va a hacer daño es usted. Y necesita rendirse para dejar que el Señor haga su obra completa de salvación, de restauración, de santificación en su vida. Pero necesita rendirse ante Él. Si usted no se ha rendido a Jesucristo, hoy es su oportunidad. Hoy es su oportunidad. Está simplemente a una oración sincera y verdadera de todo corazón, con arrepentimiento y con fe, para que el Señor lo restaure y lo reciba y pueda usted tener una fe comprometida, centrada en Cristo, guiada por una relación verdadera, íntima con el Señor y viviendo por convicción. ¿Será usted? ¿Usted quiere hacer esa oración? Levante su mano en alto si usted dice, sí, yo quiero rendirme a Jesucristo. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien de los que están aquí presentes que quiera hacer esa rendición a Cristo? ¿Significa esto que todos ustedes ya se rindieron a Jesucristo? Espero que sí, espero que sea cierto. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has hablado a nosotros. Y Señor, tú eres el que verdaderamente conoces los corazones de cada uno de nosotros y pedimos para que tú sigas, Señor, obrando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia, para que si hay engaño en nosotros, que tú puedas triunfar, Señor, y puedas traernos para una verdadera salvación en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú nos has hablado claramente a través de tu palabra. Y tu palabra, Señor, no es mentira, no es exageración, es la única verdad absoluta que hay en este mundo. Ayúdanos, pues, Señor, a que podamos obedecerla, porque sabemos que la bendición tuya está al oírla y al vivirla. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.